En los tipos de pinceles para acuarelas nos vamos a encontrar con mucha variedad, ¿sí? Una de las cosas importantes de entender de los pinceles de acuarela es de que casi todos los tipos de pinceles que hay nos van a servir para pintar acuarela. Lo importante son dos cosas. Hay algunos tipos de pinceles que no son para acuarelas, que son los pinceles de cerda, ya sea de cerda natural, que vemos que son un poco más duros, ¿sí? O de cerda sintética, ¿sí? Los pinceles de cerda no nos van a servir para acuarela. Podemos hacer algún efecto, usarlos en alguna oportunidad, pero no están preparados para esto, no nos van a dar un resultado propio de la técnica de acuarela. En el caso de los pinceles para acuarela vamos a ver que hay distintos tamaños y distintas formas, ¿sí? Lo interesante para nosotros es entender el tipo de pelo y el uso que le vamos a dar y la punta o la forma del pincel. Vamos a clasificarlos un poco y vamos a entender qué es lo que necesitamos para comenzar con la acuarela, ¿sí? Para empezar, los pinceles sintéticos van a estar muy bien, ¿sí? Los pinceles sintéticos son los pinceles más económicos que podemos conseguir, ¿sí? Van a ser pinceles como por ejemplo estos, ¿sí? Esta es una pinceleta, que tienen este pelo un tanto naranja, ¿sí? A veces puede estar teñido en la punta, pero son pinceles muy económicos que vamos a poder conseguir en cualquier lado y sinceramente sirven para empezar, ¿sí? Acá tenemos los tres tipos de pinceles básicos que podemos comenzar comprando para estudiar acuarela, ¿sí? Uno es el pincel de acuarela propiamente dicho, ¿sí? Que es un pincel que termina en punta. Es importante que termine en punta, ¿sí? A diferencia de un pincel redondo, ¿sí? Que le llamamos que cuando está mojado termina en un corte, ¿sí? Es como una especie de cilindro. Los pinceles de acuarela terminan en punta, ¿sí? Un pincel de acuarela, ¿sí? De un tamaño de 8 a 12 y un pincel chato, ¿sí? El pincel chato es una herramienta que vamos a usar bastante en la pintura inicial de acuarela y una pinceleta, ¿sí? Estos serían como los más económicos y los más recomendados para empezar con esta ley que decía de que al principio nos conviene apuntar a la cantidad y no a la calidad. Vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de pinceles y sus pelos y ver cuáles son las mejores opciones para la acuarela. Dentro de las gamas económicas vamos a tener los pinceles de pelo de conejo. El pelo de conejo es muy económico, ¿sí? Tenemos estos pinceles que decía que terminan redondos como una especie de cilindro, ¿sí? Y estos que serían chatos, ¿no? Las pinceletas se usan mucho para mojar el papel e incluso para hacer fondos. Son herramientas muy útiles y los de pelo de conejo son muy económicos. Siguiendo en estas categorías en calidades, vamos a ver que están también los pinceles de pelo de pony. Estos pinceles también son muy económicos. Acá tenemos otro caso de otro redondo, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo no termina en punta, sino que termina como chato. Los pinceles, decía, de pelo de pony son muy económicos y muy útiles en la acuarela, ¿sí? Tienen una forma como bastante descontrolada de soltar el material, por eso es que tampoco se usan tanto en otras técnicas y en la acuarela sí, porque sueltan el material de golpe y eso genera unos efectos muy interesantes en la acuarela. Hay todo tipo de formas en los pinceles de pelo de pony, ¿no? Tenemos también los pinceles sintéticos, pero tipo Toray. Estos pinceles son de mayor calidad que los sintéticos comunes, ¿sí? Si bien es un pelo plástico, no es una especie de nylon en ambos casos, pero son más finos y muchas veces
que haya una diferencia en el pelo, que sea un tanto más fino el pelo, de más calidad, etcétera, también hace que el resto del pincel tenga otra calidad. O sea que estos pinceles son más baratos, pues sus terminaciones, ¿sí?, son más sencillas, no de tanta calidad. Y vemos que en estos otros casos, no solo por el mate, sí, que tiene el cuerpo, sino que bueno, también ese esmalte mate es resistente al agua. En estos puede ser que se empiece a saltear la laca y a romperse, ¿sí? La virola también, la forma en que está ajustado el pelo, etcétera, cómo está construido el pincel, el hecho de que sea de mejor calidad el pelo también hace que suba la calidad de la fabricación del pincel, ¿sí? Así que los Toray, en cualquiera de las marcas que puedan conseguir, ya saben que son pinceles bastante mejores que los otros, aún siendo de pelo sintético, ¿no? Estos son los de corte oblicuo. Bien, otros pinceles que vamos a utilizar son los de pelo de cabra, ¿sí? Los de pelo de cabra también son pinceles que están en una gama bastante económica. Ya no son de los más baratos, pero están en una gama económica. Y lo que va a tener el pelo de cabra es que es ideal para el uso en la acuarela. Yo particularmente suelo usar más pelo de cabra que de Marta, de hecho, en la acuarela. Va a tener una contención del material mucho más controlada, ¿sí? Van a ser muy sensibles a la presión. En cuanto a la presión que le damos, los pinceles de pelo de cabra van a soltar el material de una manera más controlada y no diría más homogénea, pero sí tienen una descarga bastante permanente que los hace que sean fáciles de manejar, ¿sí? El pelo de cabra es muy recomendado para la acuarela. Finalmente, bueno, todo el mundo habla del pelo de Marta, tanto en el óleo, ¿sí?, como en la acuarela. Se trata de un pelo realmente suave. Yo prefiero mucho los pelos de Marta para pinceles chicos y finos, ¿sí?, de número 2 hacia abajo, hasta 5 ceros para detalles. Son súper controlables. Tienen un acabado bastante homogéneo. Son muy fáciles de lavar. Eso es importante. Los pelos naturales da la sensación de que son más fáciles de lavar, que los otros. Y finalmente vemos los pinceles orientales. Los pinceles orientales vamos a tener, como los occidentales, ¿no?, distintas marcas, distintas calidades. Va a haber pinceles sintéticos económicos que pueden conseguir en las tiendas de arte oriental, de los bazares incluso. Son baratos, no dan el mejor resultado, pero sí sirven para aprender la carga del pincel, ¿no? Cuando hagamos el especial sobre pinceles vamos a ver que los pinceles orientales tienen mucho que enseñarnos para la acuarela. Y los pinceles de pelo, bueno, obviamente van a ser de mejor calidad que los sintéticos. Tenemos que ver cuáles van a ser esos pinceles de pelo, pero sí nos damos cuenta de que hay algo en esto, que cuando este está mojado, por ejemplo, cuando esté mojado termina en punta, estos terminan en punta, están pensados para ser trabajados en punta, ¿sí?, como en la acuarela. Bueno, estos serían como un pantallazo rápido sobre los temas que vamos a ver cuando hablemos de pinceles. Vamos a hacer las demostraciones y recomendarlos, pero para mí es importante destacar esto, que pueden empezar con pinceles sintéticos de los que tengan, los económicos orientales, ¿sí? Los de conejo, decía, también son muy económicos y recomendables como para comenzar. Los de pelo de cabra serían un paso más. Ya no son tan económicos dentro de las gamas de estudio, ¿sí? Ya estaríamos pasando a una gama media.
y dentro de la línea profesional sí estarían como de los más accesibles, ¿no? Después vamos viendo que en los orientales de calidad, bueno, hay de precios muy altos, y en cuanto a los pinceles que son sintéticos, también vamos a ver mucha variedad en el precio, ¿sí? Así que bueno, aconsejo en cierta forma ir en este orden. Este sería de Marta, este sería ya de los más caros, ¿sí? Aconsejo ir en este orden, empezando con los más baratos, practicando. Al principio uno no sabe usar los materiales y bueno, obviamente los va a desaprovechar, los va a arruinar, ¿sí? Y esa es la idea justamente, ¿sí? Aprender de ese error, a aprender de que te equivoques, que uses mal los pinceles, que gastes material de más, ¿sí? Que trates de hacer las cosas en el papel y que no salgan. De eso se trata, de aprender. Entonces vamos a recomendar siempre materiales de estudio, aunque sabemos que hay otras gamas más altas que van a dar mejores resultados y nos vamos a guardar eso para cuando lo sepamos aprovechar. Bien amigos, así vamos llegando al final de este video. Espero que les guste esta nueva serie. Si les gustó el video, compártanlo, pónganle like, súmense al canal, así somos cada vez más y nos vemos prontito en otro video de Taller Online.